Gracias por estar ahí y no abandonarnos, lo que siempre les pedimos al inicio de la cobertura de la publicidad. Bien, como les decía al principio, estamos entrevistando a don Óscar González Prieto, que es juez de lo social del Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas y el decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes de continuar con su entrevista, con la interesante entrevista que estamos haciéndole, quería recordarles que el próximo jueves, como estamos en fiestas de carnaval, vamos a hacer un programa que seguramente les va a gustar y les va a hacer reír, porque vamos a tener aquí un debate entre cuatro personalidades muy importantes, nada más y nada menos que entre Fidel Castro, entre Cantinflas, La Viejita y don Pedrito el Borracho. El jueves a las 9 de la noche, no se lo pierdan, porque esto va a estar de risa. Aunque ustedes saben que esto es un programa, entre paréntesis, y sin él, serio, en el que entrevistamos a personas tan importantes como don Óscar, pero también, como quien les habla ha sido carnavalero toda la vida, he pensado oportuno, he pensado que estas personas que llevan tantos años en el carnaval de Las Palmas y en otros carnavales de toda la isla, pues transmitiendo ilusión y alegría y haciendo reír a la gente, nos pueden transmitir, darnos algunas pautas muy importantes de esas magníficas fiestas que son los carnavales de nuestra tierra. Bien, vamos a seguir en la segunda parte reiterándoles que nos pueden llamar en directo al 928 68 23 42 para hacer preguntas a nuestro invitado. Don Óscar, la gente no se explica cómo es posible que todos los medios de comunicación daban por hecho de que la princesa doña Cristina, creo que se llama, sí, pues iba a ser apartada como imputada o investigada en el juicio que se sigue contra su esposo, el señor Iñaki Undargarín. Sin embargo, la doctrina Botín, al parecer, no cabía en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué no se le ha aplicado a esta señora la doctrina Botín y al señor Botín, que en paz descanse, sí? Porque hay matices, hay muchos matices importantes entre un supuesto y otro. La doctrina Botín, que se puede estar de acuerdo o no con ella, era un caso en el que era un delito de carácter contra la Hacienda, no era contra la Hacienda, sino de carácter societario, en el que se entendía que en los supuestos en los que el interés es colectivo o difuso, o que sea, no, en aquellos que no sea difuso, es decir, que solamente en aquellos casos en los que el perjudicado o el Ministerio Fiscal pueda ejercitar esa acción porque el bien jurídico protegido está individualizado, la acción popular no tiene cabida para sustentar exclusivamente la acción penal. La acusación. Efectivamente. Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el interés es colectivo o es difuso o metaindividual, como dice el Tribunal Supremo, porque luego dictó una sentencia contraria al supuesto de la doctrina Botín, en esos casos, como pueden ser el caso de la Hacienda Pública o el erario público, cabría en estos casos que la acción popular fuera titular también de la acción pública y pudiera sustentarse la acusación exclusivamente con la acción popular consagrada en el artículo 125 de la Constitución, aun cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular esté pidiendo el sobreseimiento. Y otra de las diferencias es que en aquel caso de doctrina Botín se pedía el sobreseimiento libre de las actuaciones. Claro, no acusó ni el fiscal ni el abogado del Estado. Sin embargo, en este caso sí. Lo que se pide es el sobreseimiento parcial, solamente de una de las personas. Porque hay delito fiscal. Entonces, en esos casos en los que hay un interés colectivo o un interés difuso en el que pudiera estar implicado la propia colectividad, la propia sociedad, se permite... El derecho colectivo, vamos. Pero es más, y para que vean lo que es la independencia judicial, hay supuestos como en este, en el que las propias magistradas que van a juzgar ese caso, al resolver las cuestiones previas al acto del juicio oral, se planteó la aplicación de la doctrina. Y no solamente vienen a decir, no, mire, es que hay otras dos sentencias contrarias a la doctrina Botín, porque esto es un caso de interés colectivo, difuso o meta individual, sino que cuestionamos incluso aquella doctrina primera que sentó el Tribunal Supremo, porque no estamos de acuerdo con esa interpretación literal que hace usted de la limitación de la acción popular. Esa es la independencia judicial. Sí, señor, así es. Bien, tenemos nuestra primera llamada. Buenas noches. Hola. Era para comentarle lo que ¿De dónde nos llama, señora? De aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Díganos. Es que un siniestro con el coche, entonces me dio un señor a mí al coche, entonces resulta que después mi seguro me pagó el daño que me hizo el señor, pero después, al cabo de 2 o 3 meses, el señor me denunció a mí y fuimos al juicio, al juzgado. Llevó un testigo falso. Entonces ahí me ganó el pleito del golpe.
lo pasé muy mal, adelgacé un montón, mi marido también que tiene su minusvalía, y lo pasemos muy mal, y entonces a mí me acusaron, me acusan de delito de falso testimonio, como que yo estaba mintiendo. A él llevar testigos falsos, pues me ganó el pleito. Y entonces, que si a mí me pasaría algo, alguna multa o algo, por acusarme de delito de falso testimonio. Vale, muchas gracias. Don Óscar le va a contestar a su pregunta. Gracias. En primer lugar, es un caso muy concreto, muy puntual. Desconozco cuáles son las circunstancias concretas que han determinado que a usted la están acusando de falso testimonio, pero efectivamente, faltar a la verdad en un acto judicial, se le ha percibido expresamente de que el falso testimonio puede ser constitutivo de un delito y además puede estar castigado con pena de prisión. Que es lo que siempre se le advierte a cualquier persona que va a testificar. Creo que recordar que está de 6 meses a 2 años de pena privativa de libertad, que si no tiene antecedentes penales no se entraría o sería sustituida por otro tipo de pena. Pero lo que hay que tener claro es que uno no puede ir a un juicio, y no lo digo por esta señora, yo no voy a decir porque desconozco las circunstancias, pero es un aviso para navegantes. Mentir. No se puede mentir en un juicio. Claro, porque al final la verdad siempre reluce. Porque si realmente el juez en el juicio en el que estás prestando el testimonio tiene la certeza de que estás mintiéndole, no va a dudar en mandarle al penal. Claro. Al juzgado de lo penal, y allí usted tendrá que verse las caras, claro, de una forma mucho más desagradable. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? Le llamo de Las Palmas. Díganos. Mira, yo es para felicitarlo por el programa que está haciendo, porque yo creo que ese programa da donde la gente puede aprender, ¿me entiende? Puede aprender de ver tantos programas basura, y que de esto hace falta mucho. Por eso lo felicito a usted y al señor juez que se encuentra ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bien, don Óscar, otra llamada. A ver, sí, díganos por favor su llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿desde dónde nos llama, por favor? Llamo aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si es tan amable. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Quería una pregunta al señor don Óscar. ¿Qué opina él del escándalo sexual habido en la Ciudad de la Justicia estos últimos días? ¿Sí? El escándalo sexual que ha habido en la Ciudad de la Justicia, que al parecer un vigilante de seguridad lo cogieron haciendo el amor con una persona, una chica. Sí, claro, en un lugar tan importante como la Ciudad de la Justicia, que ocurre estos casos. Vamos a ver, no es un escándalo Muchas sexual. gracias por su pregunta. Muchas gracias. No es un escándalo sexual, es un caso puntual de una persona que ha cometido una infracción laboral en el ámbito de su trabajo. En este caso, en un edificio especialmente sensible como es un edificio judicial. Pero Y ha sido despedido además por la empresa. Lo que me consta es que la empresa tomó conocimiento de estos hechos, se incoó el correspondiente expediente disciplinario y se procedió al despido del trabajador. No es una cosa generalizada ni mucho menos, es un acto puntual, y lo que puedo afirmar es que la seguridad del edificio está garantizada. Don Óscar, usted es especialista en temas laborales, como no desconoce nadie. Ya la reforma laboral lleva ahora mismo casi 4 años, en febrero de este año. Haga un resumen breve pero profundo de esa reforma. ¿Y qué cambiaría usted de esa reforma? Si usted tuviera la varita mágica del BOE. Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es, para crear puestos de trabajo no se puede facilitar el despido. Es totalmente contradictorio. Lo que tú haces es que crear puestos de trabajo. La reforma lo que ha venido a establecer es un desequilibrio en la relación laboral absoluta. Si efectivamente, y si partimos de la idea de que la relación laboral, o por lo menos es lo que yo creo, no es una relación entre iguales, a través de las conquistas sociales habíamos venido estableciendo una serie de derechos para los trabajadores que se han visto mermados de forma absoluta. Con la excusa de la crisis se han modificado derechos que antes creíamos que eran ya inmodificables. Es cierto que habría que establecer, o que se han establecido criterios de flexibilidad interna, movilidad geográfica, movilidad sustancial de condiciones de trabajo. Que ahí estará de acuerdo conmigo que hacía falta una modernización, una flexibilidad. Puede ser. Un poco de flexibilidad. Había que flexibilizar y había que intentar... Para la vida interna de las empresas, me refiero. Y había que intentar que la empresa pudiera adoptar determinadas medidas antes de acudir a la flexibilidad, al despido. ¿Qué ocurre? Que lo que podíamos considerar que debía ser una subsidiariedad, es decir, que yo antes de acudir a la extinción del contrato o del despido, de poner al trabajador en la calle, tuviera que agotar esa flexibilidad interna, movilidades,
reducción de jornada, suspensiones de contrato, reducciones de salario que se hacen. Reducciones de salario, sí. Se ha dado al empresario la posibilidad de hacer... Antes de despedir. Pero antes de... Eso sería lo correcto, pero Ahora ahora que la gente ha aprovechado para despedir. lo que está haciendo el empresario es decir, la ley lo que dice, ahora, ante esta situación, usted, empresario, haga lo que quiera. Es decir, o modifique o extinga. O despida. Muchas empresas han optado por extinguir. Claro, otra de las crisis o de la situación crítica de esta reforma es el convenio de empresa. Es decir, se ha menguado de tal forma el poder del sindicato que lo estamos viendo representado en el convenio de empresa. Antes el convenio o la estructura del convenio colectivo estaba jerarquizada, de tal forma que el convenio de sector es el que establecía una serie de condiciones mínimas que, según bajábamos en la escala, los convenios solamente podían mejorar. ¿Qué ha hecho ahora la reforma? Que en el propio empresa, y entendiendo el entendido de que cada empresa puede adoptar las medidas necesarias para adaptarse al mercado, se establezcan las condiciones necesarias por debajo incluso de lo que establezca el convenio de sector. Incluso en el salario se pueden pactar condiciones salariales inferiores a las del convenio de sector. ¿Qué está haciendo la empresa? Pues lo que está haciendo la empresa es competir con su rival, no a través de mejora del producto o de la competitividad o de la inversión, sino bajando el sueldo a sus trabajadores. Es decir, estamos bajando costos fijos, bajándole el sueldo. Eso está generando una situación de crisis en la propia relación laboral que determina que el trabajador muchas veces se vea imposibilitado o... Tenga un miedo atroz. Exactamente. Hay verdadero terror. Estamos viendo que ha habido muchos despidos. De hecho, por ejemplo, en la jurisdicción social, después del 2009 hasta el 2015 o 2014 tuvimos un aumento de asuntos brutal. Sin embargo, estamos bajando. Estamos bajando. Sí, sí. ¿Estamos bajando por qué? Porque, lo primero... Porque ya no hay nadie que despedir casi. Hay don poca Óscar. gente que despedir. Lo segundo, los que están en las empresas y tienen su puesto de trabajo tienen miedo a reivindicar sus derechos. Y a perder su puesto de trabajo, claro. Y en tercer lugar, lo que estamos teniendo más son situaciones prestacionales. Prestaciones de incapacidad temporal, prestaciones... Incapacidades permanentes. Prestaciones asistenciales, De las no dependencia, contributivas. De dependencia, las no contributivas. Y prestaciones de desempleo. Antes teníamos una prestación de desempleo por cada 100 procedimientos. Ahora todo el mundo intenta defender su prestación. Claro. ¿Sabe? Entonces estamos llegando a situaciones, y además es que los servicios públicos, las entidades gestoras, están revisando todas las prestaciones, tanto de incapacidad como las del Servicio Público de Empleo Estatal. Y están comparando y están comprobando que hay situaciones que entienden ellos que puedan ser fraudulentas o de cobros indebidos, y están haciendo devolver las prestaciones a gente que no tiene dónde caerse muerta. ¿Y usted qué opina del contrato único? ¿Usted acabaría con la maraña de contratación temporal que existe en nuestro mercado de trabajo? ¿Usted cree que sería beneficioso para la creación de empleo y para la estabilidad en el empleo? Vamos a ver, una de las finalidades que tenía esta reforma era la de acabar con la dualidad. La dualidad entre la temporalidad y el carácter indefinido, y los contratos indefinidos. ¿Y qué ha conseguido? Que ha aumentado la temporalidad frente al contrato indefinido. Yo soy partidario de un contrato indefinido único, es decir, que haya un contrato único con supuestos temporales realmente excepcionales y que realmente respondieran a la causa de temporalidad. Causales. Claro, ¿qué está pasando ahora? Que se está utilizando el contrato de obra o servicio, el contrato eventual, el contrato de interinidad para supuestos que no responden a esa temporalidad. ¿Para qué? Para evitar hacer contratos indefinidos. Entonces, yo creo que a través de un contrato indefinido, estableciendo indemnizaciones, pudieran ser progresivas, se evitaría mucho fraude. Don Óscar, dígame la verdad. Usted, a lo largo de sus años, que ya lleva usted casi 10 años aquí en Gran Canaria como juez de lo social, ¿usted ha dado la razón a alguna empresa con algún contrato eventual por circunstancias de la producción? Yo no he visto ninguno bueno. Pero, y esto los empresarios lo saben. Pero puede haberlos, pues yo no los he visto. Pero yo creo que sí. Alguno habrá, pero yo no lo he visto. Yo siempre digo, un contrato de evento, digo, este es malo. Claro. Pero a veces puede haberlos. Hay cosas que efectivamente si hay un pico de productividad que no estaba previsto, que se tenga que atender. Son para situaciones no previstas. Efectivamente. Pero cuando de forma generalizada una empresa opta por hacer ese tipo de contratación, sabemos que es un fraude de ley como un piar. Y luego se está dando también mucho fraude de ley también en el tema de la contratación a tiempo parcial.
Ahí eso es escandaloso. La inspección de trabajo no da abasto con las denuncias de este tipo, porque, claro, como consecuencia de la crisis, tú sabes que hay mucha gente lista en este país, ¿no? Se han aprovechado de que el Pisuerga pasa por Valladolid y entonces han reducido contratos a trabajadores y empresas que no lo necesitan. Entonces, las denuncias, me decía el otro día un compañero, un amigo, un inspector de trabajo, que no dan abasto. O sea, incluso creo que hay una nueva campaña ahora recientemente de 40 inspectores de trabajo que han venido a la península a reforzar para realizar una campaña de todas las empresas canarias a través de los contratos a tiempo parcial, porque usted sabe que lo miran a través de la Tesorería General y saben las empresas que lo tienen. Claro, ya no solamente con la contratación a tiempo parcial, sino el falso autónomo, es decir... El falso autónomo también. Tenemos perdón, don Oscar, tenemos otra llamada, perdón. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias. ¿Puede hacer su pregunta? Sí, yo le quería preguntar al señor González si desde el puesto que ocupa afronta con optimismo la nueva situación política ante la que nos enfrentamos. Muchas gracias por su pregunta. Hombre, Usted es juez, no es político, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, yo la afronto con optimismo. Yo soy un tío positivo. Es decir, de una forma u otra, al final se constituirá un gobierno, habrá elecciones o no, y tendremos un nuevo gobierno. Pero yo soy optimista siempre, para todo. Estamos hablando de los falsos autónomos, que esa es otra, donde también, y esto nuestro, usted sabe que en este programa yo también algunas veces hago programas informadores, monográficos sobre temas en particular, y hicimos 2 programas recientemente, una era consejos a los trabajadores y otra era consejos a los empresarios. Explique usted en qué consisten los falsos autónomos, para que nuestra gente sepa de qué estamos hablando. El falso autónomo es el trabajador que siempre ha sido trabajador por cuenta ajena y que el empresario le dice, mira, si quieres seguir trabajando para mí, yo no te puedo pagar los seguros sociales, date de alta como autónomo y seguimos trabajando. ¿Qué implica eso? Que el trabajador está perdiendo parte de su salario porque lo tiene que invertir en pagar su propio seguro social. Su desempleo. Y realmente su carencia para la jubilación. Está haciendo porque tiene el mismo trabajo, es decir, está sujeto a la dirección, organización, medios productivos del mismo empresario. Es decir, está haciendo lo mismo que cuando era trabajador por cuenta ajena, pero ahora como trabajador autónomo, solo con la diferencia de que se tiene que pagar su seguridad social. ¿Para qué? Para abaratar el costo que le supone al empresario tener que asegurar al trabajador. Eso es un falso autónomo. Tenemos otra pregunta. Sí, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, señor? De Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si es tan amable. Sí, mire, yo quería preguntarle al señor juez si a él le parece ético que un juez instruya una causa contra un empresario que es anunciante en el periódico digital de su pareja. Si a él le parece que eso es ético. Don Óscar, yo sé por dónde va y usted me imagino que también. Sí, y es un asunto del que yo no sé si podré contestar o no. Lo que está claro es, yo conozco a todos los jueces instructores, garantizo absolutamente su independencia y su honorabilidad, no hacen nada que no debieran hacer y se han visto sometidos a situaciones en las que no debieran haberse sido. Especialmente me refiero a lo que ha pasado con la compañera Victoria Rosell, en función de unas diligencias de investigación de carácter disciplinario que se incoaron o se tramitaron con carácter predisciplinario por parte de la Fiscalía. Pero la Fiscalía no puede hacer eso. Efectivamente. Es decir, ¿qué opina usted de esa intromisión de la Fiscalía en la judicatura? Yo creo que fue un error. Fue un error. La Fiscalía no tiene la competencia para investigar disciplinariamente a ningún juez. Lo que tiene la Fiscalía, igual que cualquier otro ciudadano, es la capacidad para poner en conocimiento de los órganos gubernativos, de los jueces y magistrados, cualquier irregularidad o hecho que sea susceptible de corrección disciplinaria. Sea salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, sea el Consejo General del Poder Judicial, a través del Servicio de Inspección y el promotor de la acción disciplinaria. Bastante tenemos ya con lo que tenemos para que encima sea la Fiscalía la que tenga que investigar disciplinariamente a un juez. Pero, don Óscar, usted estará conmigo que aquí, no es algo que yo vaya a decir aquí como una primicia, lo han dicho todos los medios de comunicación de Las Palmas. Aquí hay algo que no funciona porque según los medios de comunicación, los periódicos La Provincia y el Canal 7, en concreto, don Miguel Ángel Ramírez le compra una emisora a la pareja sentimental de esta jueza y consecuentemente esa persona entrega el contrato en concreto al señor Soria, parece ser,
Y el señor Soria desaparece por arte de magia, pero al día siguiente o a los 2 días aparece la Fiscalía poniendo ese contrato en conocimiento del Consejo. ¿Qué pasa ahí, don Óscar? Ahí hay algo que no funciona. Alguna rueda está fallando, porque no es normal esto. No es normal. No es normal. No es normal. Usted piensa lo mismo que yo, que no es normal. No es normal. Porque además no tienen competencia. Un fiscal no puede tratar de que se sancione a un juez disciplinario, para eso está el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco yo quiero criticar en este sentido a los compañeros del Ministerio Fiscal, porque les conozco personalmente. Pero yo creo que no se ha actuado de forma correcta. Se han equivocado. Se han equivocado sin más. Vale, pues todo el mundo se equivoca. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si es tan amable. Mire, señor González, usted antes ha comentado de que no se da la corrupción en la carrera judicial. En cambio, hemos observado muchos casos de corrupción en la política, y de los cuales usted mismo ha especificado que salen y por lo tanto se juzgan. ¿No será que a lo mejor en la carrera judicial, como usted acaba de manifestar, son todos amigos y no se juzgan? Dígame qué criterio hay, es decir, por parte de los jueces, porque a todos nos gustaría que nos juzgasen nuestros amigos. Muchas gracias por su pregunta. Don Óscar. Yo no he dicho que todos los jueces seamos amigos. Y lo que he dicho es que, por la regla general, es que, y lo que a mí me consta, es que no hay corrupción en el ámbito del Poder Judicial. Yo creo que la gente desconoce los sistemas de control que tenemos nosotros. Es decir, nosotros estamos constantemente siendo, no investigados, sino cualquier queja llega al ámbito del Consejo General y nosotros tenemos que informar y justificar nuestras actuaciones. Tenemos un montón de filtros, de tal forma que sería muy complicado que en el ámbito de la justicia o de los jueces una corrupción no fuera palpable e identificable rápidamente. ¿Que pueda existir? Cierto. ¿Que ha existido? También, pero que no es la regla general, es la excepción. Y efectivamente, si a mí me juzga alguien, me tiene que juzgar a un juez, pero no necesariamente un juez amigo mío. Yo tendré a mis amigos o no es amigo. Es decir, aquí seremos compañeros de profesión, pero cuando yo me vea sometido, Dios no lo quiera, a un juicio, lo que esperaré es una sentencia conforme a derecho y lo más ajustada posible a la ley. Claro, y aquí también juega esos mandamientos ciudadanos, ¿no? Que habría que la ciudadanía en concreto, aquella persona que conociese un acto de corrupción real y fehaciente, lo que tiene que hacer de forma inmediata es ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, de la Fiscalía o del juez decano, de quien sea, ¿no? Para que se tome la medida oportuna. Desde luego hay esa manta, que yo se lo decía antes a don Óscar, que la creencia de que los jueces se venden, y yo tengo que decir que eso es absolutamente falso. Llevo más de 45 años pisando los juzgados de lo social de esta provincia de Las Palmas y he conocido magistrados de toda calaña y de todo tipo, buenos, malos, mediocres, menos buenos, buenas personas, malas personas, pero corrupción, lo que se llama el billete, pagar para que dicten una resolución según tus intereses, lo siento mucho, pero jamás lo hice. Sin embargo, sí sé que en este país, evidentemente como en otros países, han habido casos de jueces corruptos. Pues hay que acabar con ello. Cualquier persona que tenga información de que un juez ha recibido un precio para ponerle, lo que tiene que hacer es denunciarlo con pruebas, para que esa manzana podrida no esté contaminando a los hombres y a las personas honradas que luchan. Porque fíjense ustedes, si en este país no hubiera justicia, si en este país, con la clase política que tenemos, con la falta de rigor y seriedad que emanan de los poderes públicos, imagínense ustedes que no hubiera justicia. O sea, la selva se quedaría corto al lado de España. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir más, criticar más, pero con razonabilidad y con pruebas, para que los jueces sean cada día mejor. Pero a quien hay que exigir fundamentalmente son a los poderes públicos, que pueden poner y deben poner los medios personales y materiales para que la justicia funcione. La justicia funciona lenta por falta de medios,
porque no puede un juez tener una carga de trabajo de poner 500 sentencias al año. El año tiene 365 días y poner una sentencia mínimamente coherente lleva como mínimo 1 día o 2 días de estudio, las peores, las menores. Por lo tanto, hay que ser coherente. Por eso estas personas, la justicia, no tienen quien les defienda, porque no saben vender la burra, entre comillas, y perdónenme la expresión. Por lo tanto, primero hay que conocer qué hacen los jueces y los fiscales, y qué hacen los letrados de la administración, antes llamados secretarios, y los funcionarios. Vayan por los juzgados un día y pásense ahí una mañana para que vean cómo trabajan los jueces. El problema es, don Óscar, es que ustedes, vuelvo a repetir y no me cansaré nunca de decirlo, ustedes tienen mala prensa porque la gente no conoce la justicia por dentro. Pues por eso estoy aquí también. ¿Por qué? Porque entiendo que tenemos que hacer ver a la ciudadanía que nosotros estamos para defender sus derechos, pero también para reivindicar los nuestros. Y nuestros derechos consisten en ejercer nuestro trabajo, nuestra profesión, lo más dignamente posible. Y para eso necesitamos medios materiales y personales. Y nosotros no somos los competentes para dotárnoslo, es la Administración de Justicia. En este caso, la Administración Autonómica Canaria. ¿Por qué? Porque la Administración Canaria es la que tiene los medios o es la competente en materia de personal y material en el ámbito de la justicia canaria. Es cierto que hay muchas necesidades, hay muchos servicios públicos a los que atender, pero si nosotros no funcionamos, malamente va a funcionar el resto. Estoy de acuerdo. A ver, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señor? Lo llamo de aquí de Terror. Haga su pregunta, si es tan amable. Sí, mire, nosotros somos autónomos, somos repartidores de pan. ¿De pan? De pan, sí, de pan. Sí, muy y bien. entonces me gustaría saber qué ley hay, porque nosotros estamos pagando lo que es el autónomo y ahora nos subieron 3 euros y algo. Sí, a partir Pero, del 1 de bueno, enero, señor, sí. sube algo. Y la pregunta mía es solamente, digo, al señor, ¿cómo podemos coger a la gente que coge un saco de pan y va vendiendo pan por ahí y nadie, la ley no le hace nada? Lo hemos denunciado y como que no. Mire, señor, gracias por su pregunta. Eso pasa lo mismo que con las personas que lavan los coches en la calle, que las empresas que se dedican a lavar coches los denuncian y la inspección pues no puede con ello, porque hay muchísima gente que lava los coches en la calle. Don Óscar, ¿qué tiene que contestar usted a esto? Eso Esta economía sumergida. Forma parte de la economía sumergida y efectivamente a mí me consta que la Inspección de Trabajo está poniendo los medios necesarios para luchar contra esta economía sumergida. Pero ¿por qué hay no tenemos los inspectores suficientes para acabar con ella? Sí, pero ¿por qué hay economía sumergida? ¿Por qué hay gente que se tiene que dedicar de forma subrepticia a aprovechar, a vender pan sin estar dado de alta? Pues a lo mejor está cobrando una prestación de 300 euros y no puede comer. Claro. Entonces, efectivamente, no estamos justificando eso, claro, está perjudicando al resto que está cumpliendo con sus obligaciones. Pero también hay que tener o pensar que en muchas ocasiones estamos abocando por falta de asistencia social a determinadas personas a esa economía sumergida. Y también la responsabilidad del empresario. Hay empresarios que prefieren no dar de alta a los trabajadores, se ahorran un costo de seguridad social, pero también asumen un riesgo. Claro. Porque si te pillan... Hombre, se te cae el pelo. Mínimo 6.000 euros. A ver, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, ¿de dónde nos llama, por favor? De Telde. Díganos, háganos su pregunta, si es tan amable. Mira, la pregunta, vosotros preguntas y corto, ¿vale? Sí. Mira, una es, ¿qué pasa con las personas que padecemos fibromialgia? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Fibromialgia. Con fibromialgia, sí. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con las casas ilegales de las playas de Telde? Gracias. Muchas. ¿Qué pasa con las casas ilegales de las playas de Telde? Bien, en primer lugar, en cuanto a la fibromialgia, yo he puesto bastantes sentencias, tanto cuando he estado en la instancia como cuando está en comisión de servicio en la sala, en la que hemos considerado que una situación de fibromialgia confirmada es un supuesto incapacitante y muy grave. Incluso hemos dado la absoluta. Es cierto que entre determinados profesionales médicos se ha llegado a decir que la fibromialgia no existe. Es decir, que es una situación que, como quien dice, bueno... Inventada.
Pero nosotros entendemos y si logramos acreditar que efectivamente, o se acredita que tenemos los 19 puntos gatillo y que efectivamente esa situación está mermando funcionalmente a la persona, podemos llegar a la incapacidad absoluta. Y en cuanto a las casas ilegales de la playa de Telde, pues no tengo ni idea lo que está pasando con las casas ilegales de Telde. Supongo que si están en situación administrativa irregular, supongo que estará sub judice, ¿no? O estarán los juzgados, claro. y tendremos que esperar a aquella sentencia y veremos si efectivamente están en situación irregular y si en su caso tienen que acordar el derribo, ¿no? A ver, otra llamada, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señor? De Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta si es tan amable. Pues nada, felicitar el programa y Muchas sobre gracias. todo que pongan un número de los económicos y no un móvil o un 902. No, nosotros 928, somos humildes hasta para eso. La humildad es una virtud. Pues nada, una cosita, antes hablaban de que la economía sumergida, creo que lo que se llaman pequeños trabajos y cosillas de esas. Sí, la chapucilla. La chapucilla, eso realmente no es una economía. La economía sumergida es la que tienen los ciertos partidos políticos que están saliendo ahora todos los días. Eso sí es economía. Lo nuestro es matar el hambre. Porque usted si tiene una familia, ni me llama economía, me llama supervivencia. Eso es lo que dijo don Oscar antes, que a veces exacto, se cobran pensiones tan irrisorias que la gente se ve obligada a... Empiece por no decir que no se cobra pensiones. Como claro, todo el mundo tiene, si hay 2 millones de casas donde no entra un sueldo, entonces ¿cómo me va a decir? Es que cobra una pensión. No cobra nada. Mucha gente en el hambre, ¿eh? Además, ¿de dónde salga, por ejemplo, que antiguamente se vendían pescados, se vendía el pan en la calle, y entonces de pronto dicen unos señores que son los capitalistas, no, ahora esto, la fruta y lo otro solo se puede vender por sanidad, pues en los supermercados, y todo para los supermercados. Y en Barcelona ni los quieren los supermercados porque han destruido la economía. ¿Por qué? Porque con un supermercado allí, yo he sido trabajador de supermercado y eso se come todo el trabajo. Y una cosita es que nos viene... Muy bien. Tenemos ahí un asesor. Muchísimas gracias, señor. Quería preguntarle por qué las subvenciones, mejor dicho, un pensionista que ha pagado la pensión durante toda su vida, es su dinero, que se lo dará lo que el gobierno, poquito a poco, mensualmente. ¿Por qué resulta que queda prohibido trabajar? Que ha pasado estos días con un periodista que le daba y escribía un libro, es pensionista, escribe un libro, le dan un dinero por escribir el libro y le han quitado la pensión. Hay un señor, por ejemplo, que es pensionista, está ganando 600, 700 euros y a lo mejor arregla un reloj, o el otro día no me acuerdo cómo le quitaron la pensión. Es decir, que tenemos ya que molestarnos y decirle a los partidos que la pensión de un señor de 600, 700 euros puede trabajar en lo que quiera, simplemente comunicándolo a la Seguridad Social, voy a hacer chapucita. Con tal de que no pase, por ejemplo, de 1.000 euros. Oiga, porque tiene que darle comer a sus nietos. Ya no estamos manteniéndonos nosotros, las familias estamos manteniendo a los nietos y algunos bisnietos. Es vale. decir que, muchísimas gracias, porque tenemos que tener más llamadas. Lo sentimos tener que cortarle. Muchas gracias. Venga, nos quedan 4 minutos, don Oscar. Conteste usted a la opinión de este señor. Bueno, de la economía sumergida y de la... en situaciones de crisis económica en los que la población activa es grandísima, pero los puestos de trabajo son poquísimos, cuando se extinguen las relaciones laborales, cuando los sistemas de protección social están poco dotados, cuando las leyes de dependencia o la dotación presupuestaria de las leyes de dependencia no logran cubrir las necesidades, cuando en las familias no entra el dinero, necesariamente se tiene que acudir a determinadas actividades fuera o no reguladas para dotar o para atender tus propias necesidades. Sí, hay que darle comer a la gente. Lo realmente problemático es cuando se aprovechan de estas situaciones, se aprovecha de la gente para ahorrarse costos, para que el empresario gane más dinero. Esa es la economía sumergida que realmente está generando problemas. ¿Por qué? Porque esas cotizaciones, esos impuestos no van al erario público, se las está ahorrando alguien. Claro. Pero esas pequeñas situaciones que tienen por objeto atender tus propias necesidades, era como el hurto famélico, aquel que robaba para comer. Sí. Pues mire, eso siempre ha sido... Que decíamos cuando éramos pequeños, robar para comer no es pecado. Entonces, en esas situaciones... Y lo de las pensiones, bueno, pues... cuando cobras una pensión pública, sobre todo en materia de incapacidad, en materia de desempleo, pues son incompatibles con cualquier actividad retribuida. A veces intentamos salvarlo cuando son de escasa cuantía, pero si hay una persona que está
teniendo ingresos constantes derivados de una actividad profesional y está cobrando una pensión, pues quizás sean incompatibles. Claro, evidentemente. Bueno, han visto que estamos ya terminando, son las 10 y 23 minutos y 28 minutos de la noche, está el programa acabando, nos vamos a tener que de un momento a otro ya retirarnos a otro próximo jueves, pero seguimos entrevistando a don Óscar González Prieto, juez de lo social del número 9 del Social de Las Palmas y además juez decano también de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Óscar, para ir terminando, denos algún hilo de esperanza. ¿Se va a mejorar, se va a seguir mejorando la justicia? ¿Usted cree que en un periodo a medio plazo nadie pueda hablar de una justicia lenta? ¿Usted considera que eso lo podemos alcanzar a medio plazo? Yo creo que lo vamos a alcanzar, sobre todo porque tenemos compromiso, tenemos ganas de reivindicar cosas y yo creo que al final en la administración pública los responsables de dotarnos se darán cuenta de que somos necesarios y que nos tienen que facilitar todos los medios para que logremos una justicia rápida, ágil, eficaz y segura, porque somos una garantía, somos la tabla de salvación del ciudadano. Y yo espero que en cuanto a la tecnología, en cuestión de un año, realmente, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito concreto de Canarias, demos un salto cualitativo muy, muy, muy importante. Yo termino diciendo bendita justicia, don Óscar, bendita justicia. Hay que seguir apoyando a la justicia porque es uno de los 3 poderes del Estado que es fundamental para que sigamos teniendo dignidad, para que sigamos teniendo democracia, para que sigamos teniendo derechos, para que cuando nos los quitan nos los den estos señores. Por eso a la justicia hay que criticarla, sobre todo las sentencias hay que criticarlas desde el punto de vista técnico, pero a la justicia hay que apoyarla más. Pero para apoyarla, ese cariño debe de venir desde la base, conocerla más para poderla apoyar. Y hemos llegado al final de nuestro programa, son las 10, prácticamente las 10 y 29 minutos de la noche, este jueves, hoy día 4 de febrero de 2016. Agradecemos muchísimo a don Óscar la gentileza que ha tenido de estar con nosotros hora y media aquí debatiendo sobre los temas de la justicia en Canarias. Esperemos que venga en otra ocasión. La próxima vez esperamos hacer un debate con los 4 decanos del Partido Judicial del más importante de Las Palmas. Y hasta el próximo jueves. Recuerden que el próximo jueves vamos a tener carnaval, nos vamos a reír un rato y les espero el próximo jueves a las 9 de la noche en Las Verdades del Barquero en Clave Canaria. Buenas noches y muchísimas gracias.